todos ustedes, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a avanzar nuestra clase número 3 del tema la reproducción en los animales y en las plantas. Los nuevos conocimientos que vamos a adquirir el día de hoy tienen que ver con los tipos de fecundación en la reproducción sexual. Estos tipos se resumen en dos. Para que exista una fecundación tiene que ser una externa e interna. Entonces, cuando estamos hablando de una fecundación externa, estamos hablando que la hembra va a liberar al medio los óvulos sin fecundar, que posteriormente son fecundados por los espermatozoides liberados por el macho. Solo se pueden darse en los animales que viven en el agua. Obviamente, la hembra va a buscar el lugar o el ecosistema apropiado para liberar estos óvulos. Y luego el macho va a fecundarlos con los espermatozoides que él mismo va a liberar. Como sabemos, la reproducción sexual necesita de ambos gametos, tanto el femenino como el masculino, para que exista este tipo de reproducción. Por lo tanto, la descendencia va a tener los genes tanto de la madre como del padre. En este caso, tanto de la hembra como del macho. Cuando estamos hablando de una fecundación interna, estamos hablando que se produce cuando la unión de los gametos femeninos y masculinos dan origen a la fecundación, ocurriendo dentro del cuerpo de la hembra. Un ejemplo podemos hacer los mamíferos, ¿no es cierto? Los mamíferos tienen este tipo de fecundación, donde la fecundación se realiza dentro del cuerpo de la hembra, ¿no es cierto? Entonces, la descendencia va a crecer dentro de la hembra. Bien, ahora vamos a hablar acerca de los cambios luego del nacimiento. Nosotros sabemos que desde que nace un ser vivo, tiene que continuar desarrollándose. Y este se va a desarrollar hasta que llegue al estado adulto. Y este desarrollo, por lo tanto, puede ser de forma directa o de forma indirecta. Cuando estamos hablando de forma directa, estamos hablando que las crías van a presentar un aspecto semejante al adulto, pero va a ser de menor tamaño. Esto ocurre en los animales mamíferos, por ejemplo, ¿no es cierto? Las crías tienen semejanza con sus padres, pero estos son mucho más pequeños. A medida que van desarrollándose, van creciendo y van generando diferentes estructuras, estos en la etapa adulta llegan a ser idénticos a los padres. En cambio, cuando estamos hablando de forma indirecta, estamos hablando que existe una transformación, ¿no es cierto? No es lo mismo la cría que el adulto. Por lo tanto, hay una transformación de la cría hasta llegar a la etapa adulta. Y esto se realiza mediante una serie de cambios, ¿no es cierto? En su estado larvario puede ser, en su estado juvenil y en su estado adulto son transformaciones que va realizándose a través del tiempo bajo una cierta cantidad de organismos. Esta serie de cambios se llama metamorfosis. Bien, entonces, ¿qué llegaría a ser la metamorfosis? Es todo el proceso de cambio o de transformación que se va a producir en muchos invertebrados, ¿no es cierto? Entonces, así como habíamos hablado anteriormente, la directa tiene en su totalidad los mamíferos. En cambio, este proceso indirecto se da en los organismos invertebrados. Pero no solamente en muchos de los invertebrados, sino también puede darse en anfibios, los cuales existe una transformación desde el estado de larva, la cual es muy diferente, hacia el estado adulto, el cual
difiere en su totalidad. La larva es la que sale del huevo y que tiene un aspecto de gusano u oruga. Se conoce también como el nombre de mutación. ¿No es cierto? Por ejemplo, aquí tenemos la metamorfosis completa de una mariposa. En el punto 1 vemos los huevos sobre la hoja. En la segunda etapa vemos la rotura del huevo. En la tercera etapa vamos a ver a la larva o la oruga, la cual se va a alimentar de las hojas. Luego esta larva se va a inmovilizar, se va a endurecer sus tejidos y se van a destruir. Y ahí es donde se va a desarrollar el insecto adulto. Luego nace una mariposa como un insecto adulto y se alimenta del néctar de las flores. ¿No es cierto? Entonces vemos que la forma es totalmente diferente, existe una transformación, ¿no? En cambio, o por el otro lado, también tenemos la metamorfosis, por ejemplo, de una rana. Vemos que cuando son renacuajos, por ejemplo, tienen una respiración más branquial. Luego, cuando son adultos, tienen una respiración más pulmonar, ¿no es cierto? Y va teniendo diferentes transformaciones y diferentes estructuras a través de todo este proceso, el cual se denomina metamorfosis. Cuando estamos hablando de la reproducción asexual de las plantas, estamos hablando que se forma una planta a partir de fragmentos del progenitor. Estos son llamados yemas. Este tipo de reproducción puede ocurrir de forma natural o también puede ser de forma artificial. Vamos a desglosar cada una de estas maneras. Cuando estamos hablando de una reproducción sexual en plantas de forma natural, tenemos que tomar en cuenta estos 4 conceptos. Esta reproducción puede ser por estolones, puede ser por tubérculos, puede ser rizomas o pueden ser bulbos. Cuando estamos hablando de estolones, son tallos verdes que van a crecer horizontalmente, como pueden ver en la imagen, y al tener contacto con el suelo van a desarrollar raíces, que al enterrarse van a dar origen a unas nuevas plantas. Ahí, por ejemplo, podemos ver el estímulo del geotropismo, ¿se acuerdan? Donde la raíz va a empezar a buscar el sustrato correspondiente para crecer. Otra forma de reproducción son los tubérculos. Por ejemplo, cuando estamos hablando de los tallos subterráneos, los cuales contienen sustancias nutritivas de reserva, como por ejemplo el almidón, van a desarrollar yemas que producen o que pueden dar origen a nuevas plantas. Entre estos podemos nombrar, por ejemplo, las papas. Las papas es un tubérculo muy importante para nuestra alimentación. Otro tipo de reproducción son los rizomas. Son tallos subterráneos horizontales que no son raíces, que crecen bajo la tierra. Estos forman brotes o yemas que pueden dar lugar a otras plantas nuevas. Entre estas podemos nombrar el jengibre. El jengibre, como sabemos, es un alimento el cual tiene componentes muy importantes para nuestro sistema inmunológico, para ponerlo más alerta. Entonces es muy importante el rol que cumple el jengibre para nuestra salud y por ende también para nuestra alimentación. Otro tipo de reproducción asexual son los bulbos. Los bulbos están relacionados a los tallos subterráneos recubiertos por una o muchas hojas. Estos van a almacenar las sustancias nutritivas de reserva que servirán para que se desarrolle una nueva planta. Entre estas podemos mencionar al ajo y la cebolla. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la reproducción asexual en las plantas, pero de forma artificial. Por ejemplo, está el proceso ácodo, esqueje, injerto. Bien,
entonces vamos a empezar a desglosar este tipo de reproducción asexual en las plantas, pero de forma artificial. Aquí tenemos la estaca, también se le denomina esteje, que es lo mismo, que consiste en cortar la rama de la planta con brotes o con yemas. Y una vez que se realiza este corte, esta es sembrada en otro lugar para obtener una nueva planta. Esta puede ser en agua para que vayan saliendo las raíces correspondientes o directamente en un sustrato determinado con abundante agua, ¿no es cierto? Eso generalmente se lo realiza en muchas plantas, las cuales son ornamentales, o también sirve para sembrar yuca. Otro tipo de reproducción es el injerto. Este injerto consiste en insertar en el tallo de una planta adulta una rama de otra planta similar. El injerto se usa en muchos frutales, es decir, en muchos árboles frutales. Por ejemplo, en los cítricos como la manzana y en las peras. Si ustedes van y piden a una persona que les venda un árbol de manzana, generalmente les van a preguntar si quieres uno de forma natural o si quieres un injerto. Mencionan que los injertos son plantas mucho más consistentes, mucho más duras y que muchas veces pueden llegar a producir mucha más fruta, ¿no es cierto? Porque lo vuelven diferente, o sea, porque lo vuelven más resistente, tomando en cuenta el tallo de la planta que en el cual se está introduciendo el injerto correspondiente, ¿no? Entonces es muy importante tomar en cuenta. Y es por eso que hay algunas frutas que te dicen, bueno, son más grandes, por ejemplo, son mandarinas más grandes, ¿no es cierto? Y te dicen, sí, es que es mandarina de injerto, ¿no es cierto? Entonces son mandarinas las cuales han tenido alguna mezcla con otra planta que también es cítrica, pero que tiene diferentes componentes genéticos, lo cual lo hace un poco diferente a las plantas naturales, digamos así, ¿no? Entonces, eso es algo para tomar en cuenta. Otro tipo de reproducción es el cultivo de tejidos. Este cultivo de tejidos generalmente se lo realiza en laboratorio porque es un cultivo de tejido in vitro. ¿Y en qué consiste todo esto? Es un cultivo realizado en un medio libre de microorganismos y utilizando las soluciones nutritivas y hormonas vegetales que generan el crecimiento de las raíces, de los tallos y de las hojas a partir de fragmentos de una planta. Y por último tenemos el ácodo. Este ácodo consiste en enterrar una rama de una planta y permite que se formen raíces para dar origen a nuevos individuos, los cuales van a estar dotados de cualidades idénticas a la planta de la cual deriva. Esta técnica es muy utilizada para el crecimiento de plantas como el brevo y las uvas, ¿no es cierto? Entonces es muy importante tomar en cuenta esta situación y este tipo de reproducción. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la reproducción sexual en las plantas. En la primera etapa tenemos la polinización. La polinización es el transporte del polen de una flor a otra. En muchos casos la realizan los insectos, las aves o el viento. Hay organismos los cuales son organismos polinizadores, como por ejemplo el picaflor, las abejas, ¿no es cierto? Que son organismos los cuales transportan el polen de una flor a la otra y obviamente van mezclando los diferentes gametos. Van uniendo el gameto femenino con el masculino. Luego, en la segunda etapa está la fecundación. La fecundación es la unión del polen con el óvulo. El polen llega hasta el ovario a través del tubo polínico
y se une con los óvulos. Entonces es así como ocurre la polinización. La etapa número 3 es la formación de los frutos. Después de la fecundación, por ejemplo, la flor va a cambiar. ¿Cómo va a cambiar? El cáliz y la corona o la corola se van a secar, los óvulos se van a transformar en semillas y el ovario se va a desarrollar y va a madurar hasta formar lo que nosotros denominamos el fruto. Posteriormente va a venir la germinación. Cuando el fruto está maduro va a liberar las semillas, estas van a caer al suelo y al poco tiempo van a germinar formando una nueva planta. ¿No es cierto? Y así nuevamente va a empezar el ciclo. Cuando estas plantas crezcan, va a empezar nuevamente lo que es la polinización, luego la fecundación, luego la formación de los frutos y luego la germinación. Y nuevamente va a volver a empezar el ciclo de la vida. Bien, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado los temas que hemos visto. Voy a recapitular. Hemos hablado acerca de los tipos de fecundación. Hemos visto los cambios que ocurren en los diferentes organismos, como por ejemplo, hay algunos que son directos y hay algunos que son indirectos. En los indirectos, por ejemplo, ocurren en algunos insectos y obviamente ocurre el proceso de la metamorfosis. Un ejemplo que hemos dado de metamorfosis ha sido en el caso de la mariposa y el otro caso que hemos visto es de la rana. Luego hemos visto los diferentes tipos de reproducción, hemos visto asexual y sexual en el caso de las plantas y hemos visto también la diferencia entre una reproducción asexual artificial y una natural. Y por último hemos visto las diferentes estructuras y cuál es el proceso o el ciclo de una reproducción sexual. Bien, espero que les haya gustado muchísimo, que Diosito los bendiga siempre. Cualquier cosa estoy para cualquier duda, sugerencia o alguna complementación que ustedes necesiten. Que Diosito los bendiga, nos vemos pronto y muchas bendiciones.